Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. El problema, pensó Andrew a la mañana siguiente mientras viraba el buque lo suficiente para mantener las velas a la par del viento, era que Poppy Bridgerton no era espantosa. Si lo hubiera sido, él habría cerrado la puerta del camarote y se habría olvidado de ella. Si hubiese sido espantosa, incluso, podría haberse alegrado de su difícil situación, una actitud poco digna. Sin embargo, no era espantosa. Era un maldito fastidio. O más bien, su presencia lo era, pero no era espantosa. Por ello, toda la situación era mucho más complicada. La seguridad de la chica sin duda justificaba su aburrimiento, pero por algún motivo eso no lo reconfortaba por haberla aislado en el camarote, con unos libros y el océano por toda la compañía. Andrew estaba despierto desde hacía varias horas. Rara vez dormía más allá del amanecer. Billy ya debía de haberle llevado el desayuno. Por lo menos era algo. El muchacho no era un conversador brillante, pero ahora que había superado el terror que le provocaba su invitada, seguramente podía darle algunos momentos de diversión. Por lo menos no tomaría su desayuno frío. La señorita Bridgerton no volvería a cometer ese error. No era el tipo de personas que repetía 2 veces el mismo error, pero debería ir a ver cómo estaba, solo por cortesía. Era su invitada, en cierto modo. A pesar de todo, no cabía duda de que ella era su responsabilidad, y ello incluía su bienestar mental y también físico. Además, había pensado en algo que podría mitigar el aburrimiento. No sabía por qué no se le había ocurrido antes, quizá porque estaba pasmado ante la inesperada situación. Tenía un rompecabezas de madera, una imitación de los mapas diseccionados que se habían puesto de moda en Londres, pero el suyo era bastante más complejo. Cuando lo intentó, él había tardado varias horas en montarlo. No era gran cosa, pero le ayudaría a entretenerse. Le encantaría. Lo sabía con una certeza que no podía explicar, excepto que a él le había encantado, y él y la señorita Bridgerton parecían tener una misma clase de mente analítica y resolutiva. Sospechaba que habrían sido buenos amigos si ella no hubiese puesto en peligro secretos de la nación entrando en su cueva, o si él no la hubiese secuestrado. Eso también. Jenkins, hágase cargo del timón, gritó, ignorando la mirada reflexiva de su segundo a cargo. Últimamente, Andrew había cedido el timón mucho más a menudo de lo que acostumbraba. Sin embargo, no había ninguna ley que indicara que un capitán debía permanecer cierta cantidad de tiempo en... ¡Ay, por el amor de Dios!, murmuró. No tenía que darle explicaciones a nadie, y mucho menos a sí mismo. Afortunadamente Jenkins asumió el mando sin comentarios, y Andrew bajó los peldaños de 2 en 2 hasta la cubierta principal y luego de 3 en 3 hasta su camarote. Llamó con fuerza y metió la llave en la cerradura antes de que la señorita Bridgerton tuviera oportunidad de responder. Estaba sentada a la mesa y su cabello castaño estaba sujeto con horquillas, peinado al azar. Frente a ella, en una bandeja, estaban los restos de su desayuno, 3 fresas y un trozo de tostada. ¿No le gustan las fresas?, preguntó, tomando la más grande de las 3 que había en el plato. Poppy alzó la mirada del libro que estaba leyendo. Me siento mal. Interesante. Dio un mordisco. A mi cuñada también. No le he visto, pero Edward, mi hermano, dice que es algo digno de presenciar. Poppy marcó por donde iba leyendo en el libro una delgada guía de Lisboa, según pudo ver Andrew, muy práctico de su parte, aun cuando él no tuviera intención de permitirle siquiera poner un pie en suelo portugués, y lo dejó en la mesa. Imagino que es algo que a nadie le gustaría presenciar. Desde luego. Él se estremeció. Creo que usó la palabra espantoso, y mi hermano no es dado a las exageraciones. A diferencia de usted. Él puso una mano sobre su corazón.
Exagero solo cuando es absolutamente necesario. Su hermano parece encantador. Está casado, replicó Andrew de inmediato. ¿Y por eso es menos encantador? A ella, su comentario le pareció sumamente gracioso, y eso debió de haberlo fastidiado. En cambio, se sintió incómodo, pálido. Hacía mucho tiempo que su elocuente lengua le había fallado de ese modo. Afortunadamente, la señorita Bridgerton no parecía necesitar respuesta. Por el contrario, empujó su plato hacia él. Cómasela si quiere. Andrew aceptó su oferta y se comió una fresa entera, dejando solo el capuchón de hojas verdes entre sus dedos. Lo colocó en el plato, apoyó la cadera en un lado de la mesa y preguntó: ¿Se vuelve usted espantosa? Ella soltó una risa sorprendida. ¿En este preciso instante? Él inclinó la cabeza, como admirando su réplica. No, dijo ella, con una gracia que dio a su voz un tono maravillosamente cálido. Pero me produce picor y me quedo sin aliento. Dos cosas que, con toda franqueza, preferiría evitar estando encerrada en un camarote. Se lo comunicaré al cocinero, repuso Andrew mientras comía la última fresa. Puede darle otra cosa. Gracias, se lo agradecería. Él la observó un instante y dijo: Su cortesía es alarmante, ¿verdad? Lo alarmante es que le parezca tan alarmante, respondió ella. Ese comentario es muy jugoso, dijo él, alejándose del borde de la mesa. Pero... vaya, no tengo tiempo. Y, sin embargo, me ha dedicado un poco de su tiempo, observó ella. ¿A qué debo el placer de su compañía? Un placer, ¿eh? Murmuró él mientras se dirigía a su armario. No dejó que ella respondiera y agregó: ¿No? Ya verá. ¿De qué está hablando? Él disfrutó de su confusión, pero no se molestó en seguir conversando y revolvió entre sus pertenencias. Hacía mucho tiempo que no sacaba el rompecabezas y estaba apretado en el fondo del armario, detrás de un caleidoscopio roto y un par de medias. Las piezas de madera estaban guardadas en una bolsa de terciopelo púrpura con un cordón dorado. Parecía muy lujoso. Lo puso en la mesa. Pensé que esto le gustaría. Ella miró la bolsa de terciopelo y luego a él, con las cejas enarcadas a manera de pregunta. Es un mapa diseccionado, le informó. ¿Un qué? ¿Nunca ha visto uno? Ella negó con la cabeza, así que él abrió la bolsa y colocó las piezas sobre la mesa de madera. Estuvieron muy de moda hace unos 10 años, explicó. Un cartógrafo, llamado Spilbury, pegó un mapa sobre una tabla de madera y luego recortó los países y los mares. Pensó que sería útil para enseñar geografía. Creo que los primeros se entregaron a la familia real. Ah, ya sé a qué se refiere, exclamó ella. Pero los que he visto no tenían tantas piezas. Sí, este es único. Lo encargué yo mismo. Tomó asiento frente a ella, desparramando alguna de las piezas y le dio la vuelta para que el lado del mapa quedara hacia arriba. La mayor parte de los mapas diseccionados están cortados por los límites nacionales, ríos, costas, ese tipo de cosas. Yo sé geografía, pero me gusta montar cosas, así que pedí que el mío lo recortaran en muchas piezas pequeñas. Ella abrió la boca, maravillada, y tomó una de las piezas. ¿Y luego las ha ensamblado?, observó con tono casi reverente. Es una genialidad. ¿Cuántas piezas tiene? 500. No lo puedo creer. Más o menos, admitió Andrew con modestia. No las he contado. Yo las contaré, repuso la señorita Bridgerton. No es que no tenga tiempo. No pareció decirlo como una queja, así que él le dio la vuelta a algunas piezas más y dijo: La mejor manera de empezar es buscar... No, no me lo diga, interrumpió ella. Quiero resolverlo yo sola. Tomó una pieza y la miró con ojos entrecerrados. La letra es pequeña, dijo él. Mis ojos son jóvenes. Levantó la mirada y sus ojos brillaron con deleite. Dice Aiko. No muy útil, pero es azul, así que podría ser el Báltico, o el Atlántico, o el Pacífico.
Ella lo miró sorprendida. ¿Qué abarca el mapa? Todo el mundo conocido, informó él, un poco sorprendido ante la jactancia de su propia voz. Estaba orgulloso de sus rompecabezas. Hasta donde él sabía, ningún otro mapa había sido dividido en tantas piezas. Pero no era por eso que fanfarroneaba, y tampoco porque la viera tan feliz por primera vez desde que la conocía. Era porque... Dios santo, había querido impresionarla. Se puso de pie de un salto. Debo regresar. Sí, bien, respondió ella distraídamente, mucho más interesada en el rompecabezas que en lo que él dijera. Yo estaré aquí, como bien sabe. Él la observó mientras caminaba hacia la puerta. Ella no le dirigió una sola mirada. Debería alegrarse de que ella no se hubiera dado cuenta de su repentino cambio de actitud. Billy le traerá algo para comer esta tarde, informó. Se lo agradezco. Ella tomó otra pieza y la examinó. Bebió un sorbo de té y dejó la pieza para estudiar otra. Él tomó el picaporte de la puerta. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Mm? De comida. ¿Tiene alguna preferencia? Aparte de las fresas, por supuesto. Ella levantó la mirada y pestañeó, como si se sorprendiera de que él siguiera allí. No soy fanática de los espárragos, si es eso lo que pregunta. No es probable que los encuentre a bordo, respondió él. Intentamos tener frutas y hortalizas, pero nada tan caro. Ella se encogió de hombros y volvió al rompecabezas. Estoy segura de que cualquier cosa me vendrá bien. Bien, se aclaró la garganta. Me alegro de que lo sobrelleve tan bien. Sé que no es una situación ideal. Mmm. Él giró la cabeza a un lado, viendo cómo empezaba a darle la vuelta a las piezas para ver el lado del mapa. Realmente es una pena que no tenga otro de esos rompecabezas, dijo. Mmm. Me iré entonces. Mhm. En esta ocasión lo pronunció con un tono ascendente, como si estuviera diciendo adiós. Bueno, dijo él bruscamente. Adiós. Ella alzó una mano a modo de despedida, mientras seguía atenta a las piezas de madera. Adiós. Andrew salió del camarote rumbo al pasillo, asegurándose de que la puerta se cerrara a sus espaldas. Ella podía salir, por supuesto. Habría sido una irresponsabilidad de su parte dejarla allí sin posibilidad de escapar. El Infinity nunca había tenido ningún problema, pero en el mar había que ser cuidadoso. Volvió a abrir la puerta y entró de nuevo. Sabe que tiene una llave, ¿verdad? Eso captó su atención. ¿Cómo dice? Una llave ahí en el cajón de arriba. Es muy improbable, pero si hubiese una emergencia, podría salir del camarote. ¿No vendría por mí? Bueno, lo intentaría. De pronto se sintió muy torpe. No era una sensación agradable, ni familiar. O podría enviar a alguien, pero es importante que tenga la posibilidad de desocupar el camarote si fuese necesario. Entonces, lo que me está diciendo, dijo ella, es que confía en que no salga del camarote. Él no lo había pensado de ese modo, pero... Sí, respondió. Supongo que sí. Es bueno saberlo. Él se la quedó mirando. ¿Qué diablo significaba eso? Gracias por el rompecabezas, dijo, cambiando de tema con perturbadora velocidad. No estoy segura de haberlo dicho. Realmente ha sido muy considerado de su parte. No ha sido nada, respondió él, y movió ligeramente la cabeza y los hombros. También sintió que le ardían las mejillas. Ella sonrió, con una sonrisa cálida y bella que llegó hasta sus ojos, y él se puso a pensar que su color era más parecido al musgo que a las hojas, aunque quizá se debía a la luz que entraba por las ventanas. ¿No había dicho que lo necesitaban?, le recordó ella. Él pestañeó. Sí, por supuesto, negó con la cabeza ligeramente. Solo pensaba un momento. Ella volvió a sonreír, esta vez con cierto aire divertido, o quizá de impaciencia. Era evidente que quería librarse de él. Me iré entonces. Hizo una rápida reverencia con la cabeza y avanzó hacia la puerta. Ah, espere, pidió ella. Él se dio la vuelta,
pero no con ansiedad, en absoluto. ¿Sí? Ella señaló con las manos su desayuno. ¿Le molestaría retirar la bandeja? Voy a necesitar más sitio para el rompecabezas, ¿no cree? La bandeja, repitió él sin entusiasmo. Ella quería que él retirara la bandeja. Él, que era el capitán de su propia embarcación. Se lo agradecería mucho. Andrew retiró la bandeja. Hasta esta noche, señorita Bridgerton. Hasta esta noche. Así sería. No regresaría hasta entonces para ver cómo estaba. Por supuesto que no. Poppy había completado una cuarta parte del rompecabezas cuando oyó que llamaban a la puerta con un golpe seco, seguido del ruido de la llave en la cerradura. «Capitán James», exclamó un poco sorprendida. Como de costumbre, se le veía increíblemente apuesto. ¿Qué ocurría con los hombres que siempre llevaban el cabello despeinado por el viento? Y a diferencia de esta mañana, tenía la camisa abierta en el cuello. De verdad, no le molestaba, pero por cortesía miró hacia otro lado y volvió a concentrarse en la pieza del rompecabezas que tenía en la mano. Creía que podía pertenecer a Canadá o quizás a Japón. ¿Creyó que era Billy?, preguntó él. No, él nunca llama a la puerta con tanta autoridad, pero había dicho que no regresaría hasta la noche. Él se aclaró la garganta y señaló la pared opuesta. Debo buscar algo en mi armario. Un pañuelo para el cuello, quizá, murmuró. Solo había visto a sus hermanos tan desvestidos, pero sus hermanos no tenían ese aspecto. O si lo tenían, a ella no le importaba. El capitán, por otro lado, bueno, Poppy ya había aceptado que era apuesto. Mientras no se lo dijera a él, no tenía de qué preocuparse. Él se tocó la garganta, y ella sospechó que había olvidado que se había quitado el pañuelo. A menudo prescindimos de las formalidades a bordo. Hace mucho calor hoy, cuando se está bajo el sol. Quizás era el motivo por el cual su cabello parecía bañado por el sol. Seguramente no tenía un cabello tan brillante cuando vivía todo el año en Inglaterra. ¿Brillante? Se dio a sí misma un puntapié mental. Adjetivos como ese no tendrían espacio en su cabeza mientras estuviera prisionera en ese barco. Era fastidioso y tonto y... Cierto, diablos, ¿acaso los piratas no eran mugrientos y vulgares? El capitán James parecía estar a punto de ir a tomar al té con la reina, siempre y cuando se pusiera un pañuelo en el cuello. Poppy no le quitó ojo mientras él revolvía en su armario. Él le daba la espalda, así que no tenía motivo para no mirar. Momentos después, él sacó algo, pero lo metió en su bolsillo antes de que ella viera de qué se trataba. Volvió su atención al rompecabezas justo cuando él se daba la vuelta. «¿Cómo va eso?», quiso saber él. «Muy bien, gracias», dijo ella aliviada de que no la hubiese sorprendido mirando. «He empezado con todas las piezas de los bordes». Poppy contempló su trabajo. Estaba bastante orgullosa del marco rectangular que había creado. Oyó la voz de él a su espalda. Ese es siempre un plan razonable. Poppy se sobresaltó. No pensó que él estuviera tan cerca. He intentado clasificar el resto de las piezas por color, pero es difícil. La mayoría de ellas son muy claras y... ¿Por qué irradiaba tanto calor? Él ni siquiera la tocaba, y sin embargo podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No se atrevía a darse la vuelta, pero... ¿cómo estaba tan cerca? Poppy carraspeó. Me resulta difícil diferenciar entre el rosa y este tono. Levantó una pieza que contenía tanto agua como tierra. Una esquina era celeste y el resto era de un color parecido a melocotón. Esta, sin duda, es rosa, dijo él, cerca de su oreja, y luego se inclinó hacia adelante, el brazo estirado más allá de ella para alcanzar una pieza triangular en la parte trasera de la colección. El lino de su camisa le rozó la nuca, y por un momento ella no recordó cómo se hacía para respirar.
no recordaba si sabía cómo respirar. Andrew colocó una pieza en la pila rosa y retiró su brazo, rozando ligeramente el hombro de Poppy. Su piel se estremeció. Era el calor. Tenía que serlo. El sol por fin había subido lo suficiente como para no entrar por las ventanas, pero el camarote había tenido toda la mañana para calentarse. Había estado tan concentrada en el rompecabezas que no se había dado cuenta, pero ahora tenía una sensación de hormigueo como la que uno tiene cuando necesita una bebida fría. Y de la misma manera que Poppy no podía ignorar el hipo cuando su madre le aconsejaba: «Solo olvídate de él, ya se irá». Tampoco podía dejar de estar ahora tan consciente de la sensación, y de él, tan escandalosamente cerca. El capitán se estiró para tomar otra pieza, esta de color lavanda, pero estaba más lejos que la otra, y cuando ella se dio la vuelta, vio que la cabeza de él estaba pegada de la de ella. Si él se giraba, si ella se giraba, se darían un beso. «¡Basta!», gritó. Él se enderezó. «¿Ocurre algo?». «No», respondió ella, fastidiada por su estallido. «No, no». Intentó hacer que el último no sonara gracioso, pero tuvo la sensación de que sin éxito. Se aclaró la garganta y tardó unos segundos más en tranquilizarse para volver a hablar, y cuando lo hizo, se apoyó con las palmas de las manos de la mesa, como si fueran estrellas de mar, para tranquilizarse. «Es solo que quiero terminarlo yo sola, no quiero que me ayuden». Él se había apartado, y cuando ella lo miró, vio aliviada que no había nada de pícaro o burlón, ni siquiera cómplice, en su expresión. Por el contrario, parecía casi avergonzado. «Lo siento», se disculpó. «Me encantan estas cosas». Está bien», respondió ella, odiándose por tartamudear. «Solo que no vuelva a hacerlo». Él se alejó, y ella pensó que se dirigía a la puerta, pero de pronto se detuvo y se dio la vuelta, apoyándose con las manos en el respaldo de la silla que había frente a ella. «¿Por qué es tan amable?». Poppy pestañeó. «¿Qué quiere decir?». «Hoy está muy amable». Entrecerró los ojos. A hacerlo con desconfianza. A diferencia de... Él la dio la cabeza, como si no lo hubiese pensado. «Cuando llegó, supongo». «¿Quiere decir en un saco?». Él desechó la idea. «¿Es por el rompecabezas?». «Bueno». Poppy hizo una pausa, no muy segura de cómo responder a su pregunta. ¿Por qué estaba siendo amable? Aquel exasperante hombre que la retenía contra su voluntad no es que pudiera hacer nada al respecto. Allí, en mitad del océano. Quizá su comportamiento hubiera sido distinto si estuviera en una posada o en una casa, o en algún sitio donde pudiera planear una huida. Pero allí, en aquel barco, no ganaba nada siendo testaruda. No cuando debía pasar una quincena en su compañía. Miró al capitán, con la esperanza de haber demorado su respuesta lo suficiente para que él la olvidara. Pero no, él seguía mirándola, esperando su respuesta. «Supongo», dijo ella con sigilo, «que es simplemente porque no tengo motivo para no ser amable. No puedo ir a ningún sitio. Por supuesto, no puedo escapar. Y tendría que ser una idiota para pensar que me iría mejor en Portugal, sola, que bajo su protección. Así que, me guste o no, me tengo que aguantar». Él asintió lentamente. «Como yo debo aguantarla a usted». «¿Ah?», agregó Poppy con especial énfasis. «Y no me gusta». Él contrajo la barbilla, lo que acentuó el gesto de perplejidad que mostraba su rostro. «He dicho, me guste o no me guste», explicó. «Quiero dejar claro que no me gusta, quiero decir». «Toma nota», observó él. «Pero», agregó ella, poniéndose de pie, «me ha tratado con un poco de respeto, así que intento hacer lo mismo». Él enarcó una de sus cejas, solo un poco. Ella sostuvo su mirada. «Aún duerme en esta habitación, ¿no es cierto?». «Para protegerla», le recordó él. «La puerta se cierra con llave». «No iré a dormir abajo».
Como aún no he visto ni un milímetro del barco fuera de este camarote y el pasillo, no podría decirle si las literas que están abajo serían apropiadas. Él sonrió condescendiente. Créame cuando le digo que, aunque pudiera transitar libremente por el Infinity, igualmente tendría prohibido acercarse a los camarotes de los marineros. Poppy inclinó la cabeza hacia la puerta. He contado otros 3 camarotes en este nivel. Así es, son muy pequeños, pero lo bastante grandes para 2 hombres, diría yo. ¿Acaso Brown y Green no comparten uno? Ni Brown ni Green son capitanes de este barco. Entonces, lo que en realidad quiere decir es que es demasiado orgulloso para compartir un camarote. Estoy compartiendo un camarote con usted. Es una decisión que no llego a entender, resopló. ¿Se da cuenta de que si estuviéramos en otro sitio, tendría que casarse conmigo? El comentario lo hizo sonreír. Con una sonrisa letal y traviesa, se inclinó hacia ella. Vaya, señorita Bridgerton. ¿Acaso está pidiendo mi mano? No, casi gritó. Está tergiversando mis palabras. Lo sé, aseguró él casi con compasión. Es una presa muy fácil. Ella frunció el entrecejo. Retiro todo lo dicho acerca de que es un caballero. Sin embargo, él siguió sonriendo. Al endemoniado hombre la situación le parecía divertida, o más bien, ella le parecía divertida, lo cual era mucho peor. De hecho, declaró él, he decidido dormir esta noche en el camarote de mi oficial de navegación. Allí, en efecto, hay 2 literas. Pero acaba de decir, él alzó una mano. Un hombre sabio nunca discute cuando se sale con la suya. Lo mismo va para las mujeres, diría yo. Tenía razón, maldición. Sin embargo, ¿qué fue lo que provocó su cambio de opinión? Preguntó ella con desconfianza. Veamos. Mi cuello rígido, mi espalda dolorida y el hecho de que he estado a punto de dormirme en el timón esta mañana. ¿De verdad? No, en realidad no, replicó él. Y luego pareció gemir. Pero he tenido ganas. Poppy intentó parecer arrepentida. De verdad. Pero había algo exquisito en la idea de que él se durmiera durante sus tareas, y no había podido evitar que algo en su voz sonara a regocijo. Lo que sintió fue una alegría maligna. He evaluado el estado de ánimo de la tripulación, dijo el capitán James, y confío en que no la molestarán. Ella asintió con recato. Había ganado, había ganado, pero conocía a los hombres y sabía que debía dejar que él pensara que la victoria era suya. Así que esbozó una bonita sonrisa y dijo, «Gracias». Él se cruzó de brazos. «Por supuesto, dejará la puerta cerrada con llave, como desee. Y debe entender que este sigue siendo mi camarote y que seguiré entrando y saliendo durante el día. Tiene aquí todas sus pertenencias», murmuró ella con agrado, aunque pudo haber arruinado el comentario cuando agregó, «¿Ve qué amable soy?